les voy a hablar sobre un tema que para el centro norte de nuestra provincia es muy importante, ya que nosotros tenemos serios condicionantes en lo que hace agua de calidad. Fíjese, esta es la provincia de Santa Fe, dentro de la República Argentina. La zona de estudio, de investigaciones es del centro norte, y en la provincia de Santa Fe, gran parte de la provincia tiene agua subterránea de mala calidad, y solo una delgada franja tiene un acuífero potente y de agua de buena calidad. Nosotros vamos a basar nuestros trabajos, les voy a comentar acerca de experiencias positivas en zonas con condicionantes de agua subterránea. Los principales problemas detectados fueron una falencia de infraestructura adecuada para el manejo de agua predial. Acá estamos hablando dentro de los predios, dentro de los establecimientos de los productores para los diferentes usos. Acá vamos a hablar de agua para consumo ganadero, de ganado bovino de cría. Otro de los problemas que detectamos fue el desconocimiento sobre un aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos según los ambientes. Esto consideramos que es clave porque las tecnologías pueden ser apropiadas para algunos ambientes y no replicables en otros. Las estrategias que nos propusimos ante esta situación fue utilizar el agua de lluvia en determinadas zonas para recargar el acuífero libre con exceso de sales, y analizar alternativas utilizando tecnologías blandas, tecnologías apropiadas para los pequeños, medianos y grandes productores, para concretar esos sistemas de aguadas para ganadería. Ahora, algo que fue muy estratégico fue trabajar de manera conjunta con equipos interdisciplinarios y también interinstitucionales. Esto consideramos que ha sido un gran paso porque eso fortalece, digamos, a los equipos de trabajo tanto provinciales como nacionales. Y otro tema no menor fue capacitar a productores, a técnicos, y algo que es también muy importante, también a decisores políticos sobre estas tecnologías, porque los decisores políticos son los que marcan las políticas y manejan los recursos del Estado para invertir y en qué. Nosotros tenemos alternancia por los ciclos hidrológicos, ¿no es cierto?, de inundaciones y sequías. Esto es algo lógico y nuestros sistemas deben estar preparados para ello. Por eso nos propusimos en el 2010, junto con el Instituto Nacional de Agua del Centro Regional Litoral, el gobierno de Santa Fe, de la provincia, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, investigar en recarga de acuíferos con agua de lluvia para ganadería bovina de cría. Estudiamos alternativas de un mecanismo de bombeo, que es el molino, que funciona con el viento, con energía gratuita, energía renovable, con sistema pata de araña, que ya vamos a ver qué es eso, y obviamente con la necesaria evaluación de variables de interés, digamos, para ajustar estos sistemas. La detección del agua subterránea la hacemos analizando imágenes satelitales, identificando paleocauces, o sea, cauces donde anduvo, cauces viejos, es decir, cauces antiguos donde anteriormente anduvo el río. ¿Y por qué identificamos esos lugares? Porque esos lugares son más propensos para que haya arena en el interior, en el bajo tierra, donde se pueda recargar el acuífero. No se puede recargar acuífero en cualquier parte. Tiene que haber permeabilidad suficiente para poder introducir agua de calidad. Utilizamos equipos de prospección geoeléctrica mediante sondeos eléctricos verticales. Esto nos agilizó bastante saber dónde había permeabilidad y hasta dónde teníamos que perforar. También utilizamos equipos de mapeo de resistividad dinámicos, donde determinamos, como si fuese una tomografía, los lugares de mayor interés para realizar las perforaciones para poder recargar el acuífero. También implementamos estaciones meteorológicas automáticas, porque necesitábamos saber si estamos utilizando molinos de viento, la velocidad del viento necesaria, cuánto llueve, cómo llueve.
y las demás variables que fuesen de interés para estos sistemas. También instalamos un infratígrafo digital que permita ver la evolución del nivel del agua, porque en estas zonas el agua dulce flota sobre la salada. O sea que es muy importante no sobreexplotar. Eso es por el peso específico del agua, ¿no es cierto? Un agua más salada tiene mayor peso específico que un agua más dulce. Entonces, es muy importante no sobreexplotar el acuífero, que el nivel dinámico de las perforaciones se vaya muy abajo, porque la intrusión salina puede hacer que no se pueda revertir esta situación. Y se saca agua de menor calidad si se llega a este ámbito. Por eso, hacer el seguimiento del nivel del acuífero era muy importante. Lo otro que utilizamos fueron conductímetros para analizar la cantidad de sales totales y un caudalímetro totalizador para saber cuánta agua estábamos aprovechando y con qué calidad lo hacíamos. Claro, trimestralmente, cuatrimestralmente sacábamos muestras para analizar en laboratorio cationes y aniones de importancia para lo que es la producción ganadera. En base a eso sabíamos en qué situación estábamos, si estábamos acertados con la tecnología o teníamos que corregir algo. Uno de los campos fue elegido para hacer esto fue el de un productor de unas 400 hectáreas, 450 hectáreas, a donde se enmarcaron, nosotros arrancamos en ese establecimiento en el 2010 proponiendo un sistema. El productor ya tenía dos sistemas anteriores, uno B, lo hizo en el 2008, fue mediante prospección geoeléctrica, identificó un bolsón de agua subterránea, pero claro, ante la sequía sobreexplotó ese bolsón y se quedó sin agua dulce. El otro sistema, un sistema que lo denominamos C, el productor lo hizo ya pensando en un sistema con varias perforaciones, porque acá la permeabilidad del acuífero es muy baja. Por eso se deben ocupar no solo una perforación, sino varias para alimentar a un mismo mecanismo de bombeo. A eso nosotros lo denominamos sistema patas de araña, para tratar de complementar lo que no da la naturaleza, lo hacemos con dos o más perforaciones para el mismo mecanismo. Lo interesante de esto es que los tres sistemas convergen a un tanque central de mezcla. ¿Y por qué es importante esto? Porque desde allí se distribuye el agua a todos los potreros donde los animales se alimentan con el alimento sólido, con la misma calidad del agua. Nosotros hemos detectado que los animales que pasan de una aguada de poca calidad con una de muy buena calidad, esos gradientes tan bruscos de salinidad no son buenos para la producción, en este caso de carne, y menos para la producción láctea. Entonces, desde todo punto de vista, lo consideramos algo muy positivo, esta estrategia de mezclar en un solo reservorio central y desde allí poder distribuir con la misma calidad a todo el establecimiento. El sistema, en el 2010, consta de 4 perforaciones, con este famoso sistema patas de araña que les comento, un mecanismo, un molino de viento que utiliza energía eólica, y ese mecanismo saca de las 4 perforaciones y a su vez se sistematiza el terreno a través de un camino a donde se facilita el escurrimiento superficial hacia esas perforaciones, que ahora les voy a comentar cómo la hemos diseñado para lograr la recarga inducida, la recarga artificial al acuífero, porque el terreno natural tiene muy baja permeabilidad. Entonces hay que facilitarle lo que la naturaleza no da, hacer que con la acción antrópica, hacer que se facilite la recarga y lograr todo un bolsón de agua más dulce para que esté competitiva, digamos, para la producción ganadera. Y desde allí, el mecanismo bombea al tanque central. Lo que les decía, esto nosotros lo denominamos caminos doble propósito. Por un lado, es lo que más le convence a los productores. Hay otro medio, pero esto es porque el productor ve que puede transitar por ese camino, pero a su vez se facilita el escurrimiento superficial hacia la zona de recarga mediante el trabajo de microrrelieves a las perforaciones. Esto es el salto que
que yo le llamo de calidad que hemos logrado en este sistema, donde a una perforación convencional, encamisada con cañerías PVC de 115 milímetros de diámetro, le, le adosamos un dren horizontal, en este caso fue de 1,5 metros, ranurado, con una T simplemente, lo recubrimos con piedra partida que se utiliza para hacer el hormigón, y arriba colocamos arena gruesa. ¿Para qué es esto? Para que el agua de lluvia cuando se introduzca limpia, entonces no tiene problema la perforación. Eso hace que el agua de lluvia pase directamente al acuífero libre y mejora el agua con exceso de sales, la desconcentra. Y de esa manera el mecanismo de bombeo la puede recuperar ya con una calidad mejorada. Fíjense que es muy simple. Un dren lateral con la perforación, piedra partida, arena y un recubrimiento, por la duda los animales vayan a ese sector, cosa que en lo posible no debe estar habilitado en ese sector la circulación de los animales. Este es el sistema A, les comentaba, con las 4 perforaciones, a pleno después de una lluvia, donde están las 4 perforaciones y donde se está introduciendo el agua de lluvia. En pocos días se resume todo ese agua y va a formar ese bolsón mejorado de calidad. Esto es interesante, digamos, ver, lo que les pido que vean es esta línea trazo rojo, es la concentración total de sales, a donde empezamos a una mejora, hubo algún exceso de extracción, luego llovió, y esto las principales variables se fueron analizando mensualmente, desde el 2011 hasta el 2017. Se evalúa la cantidad de precipitación, el volumen que se extrae, que es muy importante, no sobreexplotar el acuífero, la salinidad total lograda y el nivel dinámico de las perforaciones. El otro sistema, el que denominamos B, que era el que les comentaba que por sobreexplotación y por no tener una recarga artificial, se consumió el bolsón de agua dulce. ¿Qué hicimos? Se reconvirtió este sistema, pero acá ya no está ubicado en un paleocauce. No hay tanta arena en el perfil del terreno. Esto ahora lo vamos a analizar con los datos. Lo que sí fue muy interesante fue la sistematización con regueras helicoidales. Esto es 1,5 hectáreas más o menos, con una depresión circular, a donde se facilitó muchísimo el escurrimiento superficial, y esas son las 4 perforaciones que hacen el pata de araña. Y luego, acá hubo otra, en función de lo aprendido en el A, se encamisaron las perforaciones, pero ya no con 115 de PVC, sino con 200. Y esto no es porque queríamos gastar más dinero en esto, sino porque, y el dren ya no lo hicimos en 1,5 metros, sino en 3 metros de longitud, también en 200. ¿Y por qué en 200 milímetros? Porque esto lo que hace es, el agua que llega a ese sector, la capta el dren horizontal y se introduce al acuífero. Bueno, ¿y por qué la encamisamos en 200 milímetros? Porque se diseñó un chupador flotante en ese sector que siguiera el techo del acuífero, por lo que les comentaba antes. El agua más dulce se encuentra en el techo del acuífero, no en la parte más profunda. Si uno pone la succión del mecanismo de bombeo abajo, es a cuenta que no está logrando nada. Hay que tratar de sacar el agua de lo más arriba posible y a su vez que tenga la posibilidad, con una manguera flexible, de seguir ese techo. Esto nos dio un resultado muy bueno y lo vimos porque había una estratificación vertical importante. En 1, 2, 3 metros se triplicaba o cuatriplicaba la cantidad de sales. Es decir que es muy importante lograr esto para lograr extraer agua mejorada del techo del acuífero. Ahora, fíjense qué es lo que pasa por la falta de permeabilidad. Nosotros venimos complicados con esta aguada porque tenía 10 gramos por litro de sales, pero llovió cuando se mejoró el sistema y cayó prácticamente a cero. Claro, sacaba el chupador flotante de arriba y sacaba el agua de lluvia. Poco a poco, ese agua de lluvia se iba terminando y volvía a recuperar la salinidad inicial. Ahora, volvía a llover y caía a cero. Esto
si este sistema fuese el único, en lo personal yo no lo recomendaría, porque habla de un gradiente muy brusco en cuanto a lo que tiene que soportar el animal. De tomar un agua muy dulce pasa a tomar un agua muy salada. Eso en la producción de carne y de leche no es positivo. Ahora, ¿por qué funciona este sistema? Porque se amortiza este gradiente tan elevado de sales con el tanque central de mezcla. Entonces sí da buen resultado y ayudado por las otras aguadas de mejor calidad, esto pasa prácticamente inadvertido y logramos más volumen de agua mejorada. El tercer sistema es el que nosotros, en base al sistema más la experiencia del B, ajustamos del sistema C. Todos son diferentes. Este, por ejemplo, tiene una pequeña represa, una pequeña balsa, en la cual se le mejoró. Esto ya tenía un sistema patas de araña que no funcionaba muy bien, porque había algunas perforaciones con alta salinidad, y a esa pequeña represa se le construyeron 3 perforaciones doble propósito, 3 perforaciones con drenes, y se dejaron del sistema de pata de araña original las 3 perforaciones mejor calidad de agua tenían. Es decir, que con eso logramos la mejor aguada, ¿sí? Y se suprimieron las perforaciones que no tenían buena calidad. Este es el sistema funcionando a pleno, donde están todas las perforaciones, unas con doble propósito y otras sin. Acá no hizo falta, por ejemplo, el chupador flotante, porque la estratificación vertical de sales en las perforaciones no era importante, así que no complejizamos el sistema. Fíjense lo que pasaba. Esto, así venía el sistema. Cuando lo mejoramos, pasó a este sector, se lo sobreexplotó un poquito, pero hasta 5 gramos nosotros consideramos que es un sistema de excelente performance. ¿Por qué 5 gramos también? Porque hay que analizar qué tipo de sales. Como esto es clorurada sódica, es una sal salada, en la ganadería eso no provoca un impacto negativo. Al contrario, el animal tiene mejor performance cuando tiene una determinada cantidad de minerales y sobre todo si el agua es salada. Muy diferente es que si fuese sulfatada o tuviera exceso de magnesio, donde el agua es amarga y es muy purgante. Ese es otro mundo. Pero en este caso, por eso también hay que analizar en laboratorio qué tipo de sales se tiene. Ahora, ¿qué ventajas yo tengo de recargar al acuífero cuando la geología me lo permite? El agua recargada no se evapora como si está en una represa, en una balsa en superficie. Nosotros tenemos evaporaciones muy importantes acá en zona, medidas con tanques de evaporación tipo A de 1,5 metros aproximadamente en el año, lo cual no es poca cosa, así que nuestras reservas de agua tienen que tener cubierta esta situación si tenemos solamente represa. Si nosotros introducimos al acuífero, eso no se produce esa pérdida. Se produce su filtrado, ya sea artificial a través de la arena, que les hablaba de las perforaciones doble propósito, o a través del piso de las represas, que también hablaba el expositor anterior de las zanjas de infiltración, que son tan importantes. Bueno, acá nosotros utilizamos represas para recargar también, a donde esto funciona muy bien si la permeabilidad acompaña del terreno. Ahora, si la permeabilidad no acompaña, tenemos que generar la recarga artificial con las perforaciones de doble propósito. En todos los casos se produce su filtrado. La temperatura es más estable durante todo el año. En el verano, las temperaturas del agua superficial son muy importantes y no es bueno para el animal, porque el animal no solo toma para su aspecto fisiológico el abrevado, sino también para equilibrar las temperaturas. Si yo le doy agua fresca, es bastante más positivo en el verano que si le doy un agua tibia o caliente. Se contamina menos bacteriológicamente. Si bien esto no es de alto impacto, sufre mucho más el animal ante el exceso de sales, pero también hay que tenerlo muy en cuenta, especialmente cuando estamos en campos, lo que nosotros denominamos mixtos, que es ganadero y agrícola. Cuando se aplican productos fitosanitarios, cuando se aplican fertilizantes, bueno, hay que tratar que a las represas o a las áreas de recarga eso no vaya. El agua de lluvia se mineraliza
y el agua subterránea tiene sales en exceso, se desconcentra. ¿Y por qué digo el agua de lluvia se mineraliza? Mucha gente cree, muchos productores también, ¿no?, que el agua de lluvia sin sales es la mejor para el ganado, y eso no es cierto. Los veterinarios, los médicos veterinarios lo pueden explicar mejor que yo, que uno es ingeniero en recursos hídricos, pero uno los escucha. Esa es la gran fortaleza de los equipos interdisciplinarios, de que un agua mineralizada, con una cierta proporción de minerales, de sales, es muy positiva para el ganado, y a su vez hay que controlar que no haya que equilibrar también esa dieta con inyecciones, digamos, con algún elemento mineral que le falte, que no le pueda dar el forraje y no le pueda dar el agua. Así que esto también hace que la recarga de acuíferos tiene su ventaja adicional con respecto a un agua de lluvia almacenada en una represa, en un cuenco superficial, solamente agua de lluvia. Obviamente hablábamos de que el almacenamiento tiene que tener, este es el almacenamiento central de este establecimiento, tiene que tener una cierta capacidad, sobre todo cuando utilizamos energías renovables, molinos de viento, bombas con energía solar, porque hay que cubrir esos días que no hay viento o que hay poco sol, o lo tapan la nubosidad, y que hace que se bombee menos o no se bombee nada. Bueno, ahí el que facilita esto es el tanque elevado de reserva, que muchas veces cubre varios días, 4 o 5 días, los que haga falta, digamos, en función de los vientos del lugar. Por eso es tan importante también tener los vientos disponibles en zona para saber qué días de reserva tiene que tener mi reservorio. Entonces, otra cosa que nosotros defendemos muchísimo es la mezcla de agua, lo que les explicaba anteriormente, es uno de los sistemas que nosotros más recomendamos, tanto para minimizar la concentración excesiva de sales en el agua, como para mineralizar el agua. Es decir, desde los dos puntos de vista es importante. Y los tanques de almacenamiento, obviamente, son los depósitos ideales para efectuar estas mezclas. Ahora, ¿en qué proporción la hago? Bueno, ahí está la fortaleza de un conductímetro que sigue la conductividad eléctrica, y por eso yo sé la concentración total de sales, con el respaldo de un análisis periódico de laboratorio para saber en qué proporción tengo que mezclar una fuente y otra para darle la mejor mezcla, la más competitiva para la producción. En síntesis, la tecnología que nosotros proponemos es estudiar el terreno. Esto significa hacer un relevamiento planialtimétrico también, con ayuda de los productores, por supuesto. Los productores tienen que estar con nosotros desde el inicio de que estamos proponiendo ellos, porque lo empírico que tienen ellos, las observaciones que hacen del terreno, difícilmente a veces con los aparatos podemos lograr todo en pocos días. Así que un trabajo interdisciplinario y junto con los productores es la propuesta que nosotros hacemos. Con eso nosotros tenemos mayor porcentaje de elegir correctamente el mejor lugar, sistematizamos el terreno de las áreas de aporte, eso es muy importante, ya sea tanto para las represas como, no nos olvidemos que yo estaba viendo las exposiciones anteriores y veíamos zonas de montaña. En este caso es zona de llanura, donde un mínimo relieve hace que el agua vaya para un lado o para otro. Para nosotros es muy importante trabajar las áreas de aporte para garantizar que las represas o la recarga del acuífero en años hidrológicos pobres se produzca igual. Eso es muy importante. El diseño del sistema va a depender del ambiente, como les decía. Podemos proponer represas o balsas cuando la geología no nos permite recargar el acuífero, o sistema patas de araña para sacar en varias perforaciones cuando la permeabilidad es menor. Si yo tengo buena permeabilidad de una perforación, yo no necesito hacer un sistema patas de araña. Eso que quede claro. Acá lo hacemos porque hay baja permeabilidad. Y las perforaciones doble propósito, donde hay muy baja permeabilidad, y yo le ayudo a la naturaleza a introducir agua sin sales para mejorar el agua con exceso del acuífero, que está con problemas, digamos, para el abastecimiento directo. Chupadores flotantes, ¿cuándo vamos a utilizar? Solamente en el caso que detectemos una estratificación vertical importante de sales.
Entonces allí habrá que tener la estrategia de succionar agua del techo del acuífero, que será la de mejor calidad química. Y obviamente el bombeo tiene que ser sustentable, es decir, un bombeo controlado. Es fundamental que el nivel dinámico en las perforaciones no baje tanto como para que no se produzca la intrusión salina del agua salada que está con exceso abajo del bolsón de agua dulce que nosotros generamos, porque eso sería un gran problema. Todo lo contrario, esto tiene que ser nosotros, nos tenemos que adaptar a la naturaleza y extraer el agua que la naturaleza nos da y no sobreexplotar el acuífero. Los tanques de almacenamiento, como les comentaba, acordes a la demanda, siempre es fundamental saber de qué se trata, qué mecanismo de bombeo tengo, qué, qué, qué situación se me da, cuántos animales tengo que abastecer, conocer si estamos manejándonos con energía eólica, es decir, con molinos de viento como mecanismo de bombeo, tengo que saber qué días tengo sin viento prácticamente, que el tanque me dé la respuesta que no me da el mecanismo de bombeo. Y obviamente que lo que nosotros pretendemos con todo esto es lograr la reposición natural o artificial del agua que extraemos. Con eso vamos a poder mantener la calidad de las aguadas y vamos a lograr una sustentabilidad ambiental, pero también económica. Que no se confunda esto, porque también tenemos que hablar los productores con sus familias, cualquiera sea la escala, tienen que vivir y vivir dignamente de lo que producen. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros proponemos para estos sistemas en este tipo de ambiente. Yo no estoy solo, por supuesto, les hablaba de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales. Está el gobierno provincial, el gobierno nacional, están los productores, hay becarios, pasantes, y por supuesto, hay geólogos, ingenieros en recursos hídricos, peritos topocartógrafos, ingenieros en recursos naturales y medio ambiente, ingenieros agrónomos y médicos veterinarios. En el INTA es lo que más hay. Lo que somos menos somos los especialistas que nos manejamos en esta temática, pero acá vamos armando un equipo y también interinstitucional, porque no somos muchos, pero nos fortalecemos en el territorio si trabajamos juntos. Y un eslogan que nosotros tenemos es que tenemos que reciclar, reutilizar y adaptar todas las tecnologías de manera permanente. Es decir, nosotros tratamos de que toda tecnología siempre esté en permanente ajuste para lograr la máxima eficiencia. Bueno, muchas gracias.